Soy la pastora Ana Villegas y estás a punto de escuchar un precioso mensaje que viene del corazón de nuestro papá. Así que dispón tu corazón, métele mucha actitud y disfrútalo al máximo. Qué delicia estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Cómo Él se mueve cuando estamos en su presencia, y es un honor, es una alegría estar aquí en este altar. Primero que todo quería dejarles saber que nuestra pastora les manda muchos saludos y un abrazo muy, muy grande. Ella salió a un congreso en Perú la semana pasada y esta semana está en un refrigerio pastoral con su familia. Necesario, ¿verdad? Los tiempos de refrigerio. Necesario que nuestros líderes espirituales también tengan esos tiempos de descanso en el Señor, porque sabemos que después ellos vienen cargados para darnos todo lo que recibieron. Entonces es un honor traer hoy la palabra. Estábamos aquí ahora hace un momento en el Green Room y una de mis amigas, también sirvo con ellas, GPS, me hacía recordar que hace un año también tuve la oportunidad de estar aquí con la pastora trayendo la palabra sobre Rahab. ¿Alguien estuvo en esa prédica el año pasado? Y en esa prédica y en toda esa serie aprendimos que era negarnos para Jesús. Y me parecía tan hermoso acordarme que hace un año estaba acá, agosto 2022, y vuelvo a estar aquí en agosto 2023. Yo le decía, Dios es un Dios de detalles, ¿saben? Porque agosto es el mes de mi cumpleaños. Y Dios sabe, Dios nos conoce. Y ella me decía hace un momento, mi amiga me decía, ¿cómo es Dios de especial que con cada una quiere tener una historia única? Y yo te digo eso, el Señor te ama, el Señor te consiente, el Señor quiere tener una historia personal, íntima contigo. Y bueno, no quiero perder más tiempo de la prédica porque tenemos mucho para aprender. Y vamos a estar hablando hoy, aprendiendo sobre el rechazo. El rechazo bajo una perspectiva bíblica. El rechazo bajo la perspectiva de Dios, de que si estamos en un proceso de rechazo o si fuimos rechazados, de acuerdo a la Biblia, nosotros lo podemos mirar, aunque haya dolor, entender que pasamos por un proceso, pero es parte de un propósito divino. Y yo le compartía eso a una persona y me decía, uy, qué doloroso decir que el rechazo tenga un propósito divino. Pero somos mujeres resilientes, lo hemos aprendido en este ministerio, ¿sí o no, GPS? Este ministerio y esta iglesia nos ha enseñado a nosotras a que somos mujeres capaces de ir a lidiar con la injusticia, ser capaces de ir a lidiar con el dolor. Pero ¿saben por qué? Porque Jesús quiere que seamos mujeres sanas. Cada vez que tú tienes la oportunidad de lidiar con el dolor, en este caso que vamos a hablar del rechazo, le estás diciendo a Jesús, gracias por la sanidad, porque vamos a aprenderlo a través de sus ojos. Y la pastora me decía, Sonia, ¿qué tal una palabra antesala del congreso que es firme? Cuando ella me dijo eso, yo le decía, pastora, gracias porque me has dado el visto bueno. Yo tengo una palabra de sanidad. Y el Señor me decía a través de su Espíritu Santo, una mujer sana es una mujer firme. Piensa en un músculo que está duro, que está firme, es un músculo sano. Es una mujer que le puede decir al Señor, yo puedo cargar más peso, yo puedo más, Señor, yo puedo salir a pelear espiritualmente por mi familia, yo puedo salir a pelear a los lugares que tú me has enviado para ir a hablar de tu reino. Eso es firmeza. Y bueno, yo feliz, le dije a la pastora, súper bien, tenemos ese tema. Y bueno, les cuento que desde el año pasado yo venía haciendo anotaciones y haciendo un estudio sobre el rechazo. Algo con lo que yo desde pequeña estuve lidiando y conocí del Señor Jesucristo y empiezo a pasar por procesos de sanidad precisamente por esta raíz de rechazo. Y yo pensé que el año pasado yo ya estaba bien. Uno piensa que a veces está así, no, canto victoria, todo bien. Pero resulta que entré a las redes sociales, benditas redes sociales, y encuentro una foto de mis dos mejores amigas que están aquí. No nombramos los santos. Entonces las veo en un concierto y yo no estaba ahí. Entonces, estas son mis mejores amigas, las que amo con todo el corazón, que sé también que ellas me aman. Tras de eso el concierto, imagínense que era para un video oficial de Elevation. Y ahí estaban ellas, incluso después vi el video, ahí aparecen ellas con sus esposos. Y yo
inmediatamente sentí esa aguja que yo ya sabía que había pasado antes y era el rechazo. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Bueno, después lo hablamos con ellas, fui franca con ellas, pero antes fui a mi esposo, ¿no? Le dije, mira, no me invitaron, no nos invitaron. Y mi esposo, que es mi sacerdote y es mi pastor, y me ha enseñado algo muy lindo y me ha dicho, amor, aprende a excusar antes que acusar. Porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Él dijo que perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no acusó, Él inmediatamente nos excusó a toda la humanidad. Y es algo que yo me he apropiado esa enseñanza y cada vez que tengo la oportunidad la enseño. Así que yo en mi mente empecé, bueno, quizás solo había 2 boletas, 4 con los esposos. Quizá si ellas me hubieran llamado, Señor, yo estaba muy cansada entre semanas, seguramente les hubiera dicho que no. Ellas son mamás, se les olvidó, bueno, así pasó. Pero después arreglamos el tema, me explicaron, precisamente solo habían 4 boletas, lo que yo había supuesto. Pasa esa oportunidad y a las 2 semanas me encuentro con una mujer aquí en la iglesia, muy linda, que la conozco de otra iglesia, vino a visitarnos y me dice, Sonia, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, que te quería ver. Y yo, sí, ¿qué pasó? Me dice, imagínate que en nuestra iglesia íbamos a hacer un congreso de mujeres y salió tu nombre para predicar. Y yo, ¡oh! Gloria a Dios, qué bendición. Sí, pero en la mesa de planeación alguien dijo, no, a Sonia no, esa nadie la conoce. Por ella no vendemos ni una boleta. Y yo mejor si hubiera quedado calladita. No aporte tanto, Señor. A mí me dolió. Yo llegué a mi casa otra vez con mi esposo, Señor, llamé a mi mamá, le conté el cuento. Dios mío, otra vez volví a sentir lo mismo, el rechazo, no estoy bien en esto. Y al mismo tiempo tuve la oportunidad de acompañar a una joven que en consejería el Espíritu Santo nos revela que ella también estaba lidiando con una raíz de rechazo. Entonces le digo, vamos a leernos este libro, vamos a utilizar instrumentos, herramientas cristianas, vamos a salir las 2 de esto, y empezamos a leer un libro juntas. Y la cereza del pastel, les digo yo, termina cuando, ¿qué nos duele más, no? Cuando nos tocan los seres queridos, ¿cierto? Ahí es que uno dice, y mi hija comienza a jugar en un equipo de voleibol nuevo. Y ella es muy firme y convoca a sus compañeras para orar y empezamos a sentir esa burla y ese rechazo por la fe, y empiezo yo como a revolcárseme por dentro, que se me salía la leona y yo quería coger a esas chinitas y yo decía, Señor, pero no puede ser, esto está mal, o sea, estoy reaccionando muy, muy mal. Y entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo correcto? Ir al Señor, lidiar con las emociones correctas y saber que Él tenía algo especial sobre este tema, llevárselo a Dios. Así que a través de este estudio que he hecho en este año, yo te quiero traer varias verdades sobre este tema. Y el primero que quiero enseñarte es que el rechazo, sea grande o sea pequeño, siempre va a doler. Y es algo que tenemos a veces en la mente, como esas boletas. Fue algo pequeño, pero te va a doler. Y hace 2 años yo recuerdo mucho una enseñanza de la pastora que también nos estaba hablando del dolor, y ella decía que a veces soltábamos frases que tal vez borraban la sensibilidad o nos desensibilizaban de las situaciones de otras personas. Una de esas frases era, mamá de niño pequeño, problema pequeño, pero mamá de niño grande, problema grande, o sea, ahí sí hay problema. Y entonces eso le restaba la importancia de lo que esta mamita de niños pequeños estaba afrontando. Pues el Señor me decía lo mismo en cuanto al rechazo. Puede ser que el rechazo que tú sufriste cuando pequeña, porque de pronto escuchaste un comentario de que no fuiste un bebé, una bebé anhelada, haya causado una herida muy grande. Pero también de pronto el rechazo en una entrevista de trabajo cuando te dijeron, no, ya llenamos esa posición o no estás capacitada para ella. No se compara, ¿cierto? Se puede decir que uno es más grande que el otro, pero igual causa y tiene una consecuencia, igual hay dolor. De pronto el rechazo de tu esposo que abandonó la casa, pero también el rechazo de una petición de migración
que se te fue negada. Entonces el Señor me decía, no importa que haya sido grande o que haya sido pequeña, tenemos que procesar las heridas de la manera correcta, o si no vamos a experimentar graves consecuencias en nuestra vida. La segunda verdad que empecé a notar sobre el rechazo es que el rechazo no depende de tu madurez espiritual. Y para mí esto fue muy liberador, porque ¿cómo creen que me sentí con las boletas? Yo dije, líder de la iglesia. Llevo 20 años conociendo al Señor, caminando. O sea, yo digo, hemos pasado pruebas muy duras con mi esposo para que unas boletas me duelan tanto, Señor. Y Dios me decía, no es cuestión de madurez, no es cuestión de cuánto llevas en la iglesia o qué tan madura te crees, porque es que el rechazo tiene un brazo tan largo que puede traer situaciones del pasado a circunstancias presentes. Y eso lo aprendimos también acá cuando aprendimos sobre el tema del taller del corazón, porque el corazón no conoce de tiempo, él simplemente hace asimilaciones, trae cosas de atrás. Y el rechazo no te puede definir como reacciones de pronto por tu madurez. Y además, ¿saben qué me decía el Señor? Yo soy tu máxima autoridad espiritual. Jesús es tu máxima autoridad espiritual. Y Jesús, dice la palabra, varón de dolores, rechazado y menospreciado entre los hombres. Él fue rechazado. Así que si nuestra máxima autoridad ha sido rechazada, nosotras esperamos de pronto que así llevemos mucho tiempo en la iglesia, no ser rechazadas o que no nos duela. Él fue rechazado, a él le dolió. Tú serás rechazada en algún momento, no más por nuestra fe, seremos rechazadas y nos va a doler. Así que nada de que estemos en la iglesia va a evitar de pronto que no suframos rechazo. Dios permitirá ese rechazo por situaciones para prepararnos. Y otra cosa que me decía el Señor, ¿por qué? ¿Por qué permito el rechazo? Porque tenemos que preparar a una generación sana. Y yo lo veía entonces con mi hija, cuando salió finalmente de un tryout de su nuevo equipo, yo sudando en las graderías, ¿no? ¿La van a escoger? ¿No la van a escoger? Y ella sale muy tranquila sin la respuesta y me dice, mamá, si me dicen que sí o que me dicen que no, no importa, yo sé que el Señor está en control. Si me dicen que no, ya sé que el Señor cerró esa puerta. Y así tenemos que comenzar a ver las cosas de la manera correcta. Así que también quiero comenzar definiendo qué es el rechazo. Rechazar significa resistir o despreciar. Lo que podemos traducir, decía el diccionario, en no querer algo o en no querer a alguien. Entonces, en pocas palabras, rechazar es no querer. En este caso estamos hablando de las personas, de ustedes, mujeres, de nosotras. Entonces es no querer a alguien. Por lo tanto, si el rechazo es no querer a alguien, el rechazo es lo opuesto a la aceptación. Es lo opuesto a la buena estima. Y nosotras mujeres fuimos creadas para ser amadas. En lo íntimo de nosotras anhelamos que el ser aceptadas. Por lo tanto, ¿qué hace el rechazo? Ataca directamente la autoestima, la identidad de una persona y trae consecuencias. En el libro que estaba leyendo encontré algunas consecuencias y las quiero leer. Es decir, que el rechazo empieza como una raíz y esa raíz que es mala comienza a dar frutos malos y esas son las consecuencias que nosotros comenzamos a ver en nuestra vida. Entre ellas están los miedos, los temores. Como ya fuiste rechazada, tú no te atreves de pronto a hacer ciertas cosas, digamos en la búsqueda de empleo. Inseguridades, ¿será que tomo esta decisión o no tomo esta decisión? Comparaciones, a esta le va muy bien y a mí no. Alto autojuicio, es un fruto del rechazo. Como ya te rechazaron por algo que de pronto no hiciste bien, tú misma te empiezas a colocar un estándar de dónde deberías llegar y te das tú misma látigo muy fuerte. Desconfianza. Quizás unas amigas te rechazaron y estás a punto de empezar una nueva amistad, pero ya ellas te hicieron eso. Entonces desconfianza de esa nueva persona, desconfianza de lo que la otra persona quizás está pensando de ti. Querer que no ser notada. Me siento en esta reunión, me quedo calladita. Nadie se va a dar cuenta que estoy aquí.
Y esto trae ¿qué? Sentimientos de inferioridad y victimización, que es un pecado. La victimización, te estás quedando en una situación. Sentimientos de que no soy lo suficiente. De pronto, y esto lo tuve en una consejería, una persona que no tuve lo suficiente o no fui lo suficiente para que mi papá no se fuera de la casa. Mi papá no volvió y ella cargaba con ese dolor del rechazo. Y por supuesto, el herido va a salir a herir. Entonces una persona rechazada, ¿qué va a hacer? Rechazar a otros. Esas son las graves consecuencias. Y el no procesar adecuadamente ese rechazo, como ya dije, produce todos estos frutos y nos lleva a que en nuestra humanidad, en nuestras fuerzas, nosotros tratemos de llenar los faltantes que no tenemos. Entonces hablaba con una muchacha en otra consejería y ella me decía que su papá tenía muy poco dinero y su mamá muchísimo dinero. Entonces siempre estuvieron como bajo las finanzas del padre, porque la familia de la madre pues le quitó como la cobertura. Así que cada vez que ella iba a la casa de su mamá o de los familiares de su mamá, a ella la rechazaban porque no tenía el mismo estatus social de su familia. Ella creció con esto y se metió a la universidad y dijo, la manera en la que yo voy a llegar al estatus de mi familia es con una excelente carrera. Voy a ser la mejor ingeniera. Ella buscó una manera humana en llenar esa faltante. Ella quería llegar a ese estatus social a través de ¿qué? De su carrera. Y se volcó tanto, dice, durante la universidad dejé la iglesia, dejé de servir, dejé todo. Precisamente el llenar esas faltantes con nuestras fuerzas humanas, ¿qué hace? Que nosotros reemplacemos la verdadera manera en la que debemos procesarlas. Hablaba con otra persona y me decía que se habían noviado fuera de la iglesia. Y yo, ¿qué pasó? Dice, no, con el que estaba me quedé esperando el anillo, un hombre en la iglesia, y nunca le propuso. Entonces al primero que ella encontró fuera de la iglesia, esa relación romántica, huácata, lo agarró para mí. ¿Y qué hizo? Se la llevó de la iglesia. Así que si nosotros nos damos cuenta, una raíz de rechazo hizo que ella se volcara en una relación romántica. Así que estas cosas que nosotros buscamos realmente lo que hacen es alejarnos totalmente de Jesús, que es donde va a estar la verdadera sanidad. Todo lo que hagamos en nuestro esfuerzo humano por tratar de llenar estas faltantes son solamente curitas, benditas o banditas, como se dice, que se van a caer en algún momento, porque no es la respuesta eterna la que permanece. Y estudiando entonces el rechazo en la Biblia, porque definitivamente esta debe ser nuestra fuente, eso lo tenemos muy claro, cada mes aquí lo escuchamos de nuestra pastora, la Biblia. Yo le decía eso al Señor, yo puedo leer muchos libros, yo puedo escuchar muchas prédicas, ir a la psicología, buscar la definición, pero solamente en tu palabra es que yo voy a encontrar cómo voy a estar sana, porque yo no quería seguir sintiendo esas agujas. Y entonces en mis devocionales el Espíritu Santo me fue mostrando casos de rechazo en la Biblia y yo fui haciendo apuntes y encontré que hay dos tipos de rechazo. El primer rechazo es a consecuencia de tu pecado, a consecuencia de tus propias acciones. Y el segundo tipo de rechazo es a consecuencia del pecado de otras personas. Y yo decía, qué sanador es esto, porque entender de dónde parte el rechazo ya es un reconocimiento de dónde puede estar mal, dónde comienza. Esa es la primera parte. Así que quiero que estudiemos sobre el rechazo a consecuencia de mis propias acciones. Y como les dije, bíblicamente yo empecé a encontrar estos ejemplos. Y el primero que encontré en Génesis, ¿quién cree que fue? Adán y Eva. Adán y Eva fueron rechazados, fueron expulsados del paraíso por su desobediencia. Luego encontré al rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel y dice la palabra de Dios que él fue rechazado como rey. ¿Por qué? También por desobediente y por orgulloso. Él fue y se erigió un altar y creía que todo lo que había alcanzado era por sus propias fuerzas, se olvidó de Dios. Ya en el Nuevo Testamento encontré una mujer que hemos estudiado aquí en Adórnate, encontré a la mujer samaritana y encontré que por su inmoralidad y también por ser samaritana tenía prácticas paganas y eso causaba el rechazo de los judíos y del pueblo.
Y también encontré a Judas Iscariote, que él por su pecado, por la avaricia, va y traiciona a su maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Y ese rechazo no permite que él vuelva a ser dentro de los grupos de discípulos y lo lleva hasta la horca. Pero yo le decía al Espíritu Santo, yo no puedo entrar a explicar todo eso, Señor. Entonces, por motivo de tiempo, pues no vamos a alcanzar, pero él me decía, habla sobre la mujer, porque vas a ir a una reunión de mujeres. Así que vamos a estudiar, vamos a profundizar en la mujer samaritana. Y voy a leer la historia que está en Juan 4, desde los versículos 6 en adelante dice, pongan atención, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. O sea que Jesús estaba solo. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volveré a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Esta mujer nos muestra aquí, según esta historia, como dice Jesús, que ya por su estilo de vida estaba siendo rechazada. De acuerdo a las costumbres de la época, ella no podía haber pasado por todas esas relaciones. La palabra, como leímos, nos decía que ella había tenido ¿cuántos esposos? 5, y con el que vivía no era su esposo, o sea, estaba en una relación inmoral. Por esta razón, esta mujer prefería ir al mediodía con el sol insoportable del mediodía a ir a sacar agua, porque ella sabía que las mujeres del pueblo no iban a estar a esa hora en el pozo. Ella prefería evitar eso. Ella prefería ir con el calor ardiente. Imagínese usted al mediodía en el Oleta Park o no sé qué parque, y usted vaya al lago al mediodía, es insoportable. Pero ella prefería ese desierto y ese calor a los gestos, quizás a las palabras de rechazo de las mujeres del pueblo. Y además de eso, ella se sorprende cuando el Señor le habla y le dice, una samaritana, tú judío. Precisamente, ¿por qué? Porque ella tenía prácticas paganas. Así que encontramos un doble rechazo por su estilo de vida y por sus prácticas. El comportamiento también de esta mujer, cuando le dice al Señor, dame de esa agua, porque ¿qué? Yo no quiero volver a este pozo. ¿Qué está mostrando ahí? Inseguridad, ¿cierto? Tristeza, de pronto un autojuicio, ya no se aguantaba más lo que estuvieran hablando de ella. Esos son los frutos que produce el rechazo, el querer estar sola en algún lugar, el querer no ser notada. Y yo me ponía a pensar, bueno, disculpemos al pueblo, ¿no? Ahora pensemos al otro lado qué es lo que está pasando. Y yo pensaba de pronto en una samaritana moderna, en una compañera quizás de mi hija de escuela, que mi hija me dice, mamá, esta niña se besa muchísimo con los niños, tiene relaciones sexuales, que hoy lamentablemente en esta generación no tienen ese cuidado y ese amor, no tienen los valores. Y yo me pregunto, ¿tú qué le dirías a mi hija? O a tu hija si viene con eso, o a tu sobrina, o a tu prima. ¿Qué le vas a decir de esa niña? Por favor, yo no la quiero de amiga tuya. Seamos sinceros. Por favor, ¿qué dice la palabra? Las malas compañías
corrompen las buenas costumbres. Y yo estoy haciendo crecer este árbol de manzanitas bien lindo para que esas manzanitas no se me pudran. Así que yo pensaba, de pronto pasa lo mismo, porque leyendo culturalmente, las que iban a sacar el agua eran las jóvenes y las madres pues no querían que tuvieran de pronto ese mal ejemplo. Y con esto de pronto yo no estoy diciendo que vamos a sacar un espíritu de religiosidad y vamos a salir de la iglesia y a la que nos encontremos compañera del trabajo con 3 maridos encima, pecadora inmunda, no, ¿cierto? Lo que nosotros hay casos así, los hay. No vamos a salir a hacer eso. Lo que siempre hacemos es que vamos a orar por esa mujer, vamos a hacerle una invitación a la iglesia, claro. Queremos que conozcan del Señor Jesucristo, pero una cosa que es amar al pecador y otra muy diferente, el pecado. Y entonces yo pensando en eso en el pueblo, bueno, tienen toda la razón de rechazarla, pero ¿qué tal si somos nosotras las mujeres samaritanas? ¿Qué tal si son nuestras prácticas las que hacen que nosotros busquemos el rechazo de otras personas? Increíble, ¿no? Y el Señor me decía un proverbio, me confrontaba, cuando de pronto como mujeres utilizábamos la manipulación o el control. Hay un proverbio que dice que la mujer es como que la esposa como gotera constante. Y yo, uy, Señor, estás hablando duro. Abre un hueco en su matrimonio, la gotera. Pero eso podemos ser nosotras con nuestro esposo, si somos caprichosas, si no lo respetamos, podemos causar algún tipo de rechazo en nuestro esposo y ser ahí una gotera constante hasta que algo se puede romper en él y ser rechazadas. O una persona de pronto en nuestro trabajo que tú sabes que llega siempre a hablar mal del jefe. Tú ya lo sabes, o llega a criticar o llega con mala actitud y tú vas con el gozo del Señor, no voy a dejar que me roben el día, ¿cierto? Y tú la ves que viene y uno ¿qué hace? Chao, ¿cierto? Eso es rechazo. Ella está provocando algo de rechazo, una persona chismosa. O a veces pasa que uno ayuda a las personas en procesos de sanidad interior, ¿cierto? La palabra dice que nos podemos caer, 7 veces se cae el justo y otras tantas se levanta. Pero el Señor dice también que coge tu camilla, levántate y anda. Pero hay personas expertas que andan con la camilla ahí, vuelven y la tiendan y vuelven y se acuestan. Entonces ya uno va por la 20ª vez con un proceso de sanidad interior y uno ya las ve ahí. Otra vez la señora, qué pena. ¿Hay algo de rechazo producto de eso? Claro que sí. Nosotros tenemos que ser misericordiosos, pero ya le enseñamos que ella puede levantar su camilla y andar. Así que yo pienso que muchas veces nos tenemos que hacer esas autoevaluaciones y revisarnos si el rechazo que yo experimenté o el rechazo que estoy experimentando hoy puede haber sido generado por mis malas acciones. ¿Será que estoy haciendo algo malo? ¿Será que estoy diciendo algo imprudente? Como la señora que me abordó del Congreso. De pronto, ¿no? ¿Será? La próxima vez que la veo ya no me diga nada. Y encontré en Proverbios 19:3, dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Entonces tú misma, nosotras mismas podemos estar teniendo acciones que produzcan en otros que nos rechacen. Entonces yo me acuerdo que hablaba con una persona, me decía, no, este año no me invitaron a la fiesta, una fiesta que hacían todos los años la familia, pero es que el año anterior salió hablando mal de la comida, de la decoración, de los invitados, de que no invitaron a fulanito. ¿Quién quiere a alguien así en la fiesta? Nadie. Entonces yo, ay, qué lástima. La gente arruina su propia vida, su vida por su propia necedad y después dice, Señor, yo soy la víctima. Así que yo también le decía al Señor, qué rico ser sanas de todo eso, ¿no? Porque aquí está el Espíritu Santo de Dios y Él nos muestra si de pronto estamos haciendo algo que no es correcto. Y yo sé que de pronto en este momento te está diciendo el Espíritu, bueno, querida, tú te lo buscaste, ¿no? Aquí ya lo estás escuchando. Ahora Dios anhela que, como comencé la prédica, en que seamos mujeres sanas. Dios nos quiere firmes. Y una parte de ser sana delante de Dios es reconocer el pecado. Y nos lo han dicho cantidad de veces. Yo creo que ya no lo sabemos de memoria, Proverbios 28:13, ¿no?
un lema y un proverbio que siempre nos ha llevado aquí en Adórnate, y es: quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Ese es el verdadero arrepentimiento, esa es la fórmula. Entonces, delante del Espíritu Santo de Dios, yo puedo venir a confesar mi pecado y pedirle al Espíritu Santo de Dios que cada vez que me sienta yo tentada a volver a ser la criticona del paseo, Él me ayude. Yo me acuerdo que en algún momento en Adórnate también la pastora a las GPS nos dio una bandita negrita y blanca. Cuando nos portábamos mal la teníamos negrita, la bandita tenía 2 colores. Y esa bandita servía para ayudarnos en el momento de la tentación. Se supone que siempre tenía que estar en blanco. Incluso hay unas prácticas también para salir de la inmoralidad sexual, y es el cauchazo, ¿no? Si tú estás muy chismosa, ponte un cauchazo ahí para que el Espíritu Santo de Dios te ayude. Ahora el domingo llegan todas las mujeres con un caucho. Sí, no voy a estar criticando, no voy a estar chismoseando. El Espíritu Santo nos puede ayudar en todo esto. Así que con eso yo le decía al Señor, qué belleza poder decir libremente, poder decir con seguridad que así sea el rechazo provocado por mis acciones, hay un proceso divino y hay un propósito divino. Porque todo lo que me lleve a mí a humillarme, todo lo que me lleve a mí a arrodillarme, a buscar de Dios, es un propósito divino. Por eso tenemos que anhelar que el Señor busque esa sanidad en nosotros. Cada vez que se nos muestra algo, yo hablaba con Carito el otro día, es una oportunidad para sanar, para estar bien con Dios. Así que vamos a repetir todas. El rechazo trae un propósito divino. Amén. Y vean lo hermoso en lo que nos muestra también la mujer samaritana, que nuestro Señor Jesús, en medio de nuestro pecado, Él nos encuentra. Él coloca citas divinas en ciertos lugares. Yo creo que Adórnate es una cita divina que tiene aquí cada mes para limpiarnos y para restaurarnos. Eso hizo con la mujer samaritana. Aunque ella estaba en pecado, aunque ella era rechazada por su estilo de vida y sus prácticas, gracias a la confesión, porque le dice, en eso has dicho la verdad. Gracias a esa confesión, ¿qué pasa? Ella es aceptada, ella es restaurada, ella es amada. Lo totalmente opuesto al rechazo. Amén. Y ahora entonces veamos el segundo punto del rechazo. El segundo tipo, y es el rechazo que a consecuencias de las acciones o del pecado de otros. Y estos son otros ejemplos que él me mostraba. Y en este tipo de rechazo tiene ciertas características, y es que tú ya no controlas esto, ya no es por tu pecado o por tus acciones. En este tipo de rechazo nosotras somos las víctimas de la injusticia. Y lo que más duele de esto es que este rechazo puede ser de manera intencional, por eso hay tanto dolor. Y bíblicamente, como les dije, encontré varios ejemplos. En el Antiguo Testamento está Lea, que fue rechazada por su esposo Jacob, por su hermana Raquel. Luego encontré a José, hijo de Raquel, que fue rechazado por sus hermanos, fue vendido como esclavo a Egipto. Luego encontré a David, que fue un pastor de ovejas, ¿cierto? Rechazado por su papá, sus hermanos, el rey, y luego unas tribus que no lo querían como autoridad. O sea, él sí pasó por todo. Y por último, Jesús mismo, como les dije, él fue rechazado. Y yo decía, wow, Señor, todos estos ejemplos, ¿qué tienen en común? Que ellos iban en su camino, iban en su rumbo, sufrieron el rechazo, sufrieron un dolor, que fue una puerta que se cerró, pero porque se tenía que abrir otra para que ellos salieran a cumplir un propósito divino. José no se quedó esclavo. Todo ese rechazo lo llevó a ser ¿quién? El segundo en Egipto, a sanar a su pueblo, a liberar a su pueblo, ¿cierto? A hacerlo crecer en una hambruna. En él fue multiplicado el pueblo. David, como les dije, ese pastor termina siendo el rey de Israel. Termina siendo, dice la palabra, el amigo de Dios. Y Jesús mismo, él se llevó el rechazo a la cruz para traernos a nosotros, ¿qué? Aceptación en Cristo.
Gracias a su obra nosotros somos aceptados por Jesús, por Dios, por nuestro Padre. Tremendo propósito divino. Y entonces yo le decía al Señor, ¿también quieres que hablemos de la mujer? Sí. Vamos a hablar de Lea para profundizar en este punto. Y entonces Lea, como les dije, fue esposa de Jacob, hermana de Raquel. Jacob es uno de los patriarcas de nuestra fe. Él fue el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, y Jacob está bien en su casa hasta que se le ocurre engañar a su hermano, quitarle la primogenitura, se la roba con la alcahuetería de su mamá, y le toca que la mamá, mi hijito, piérdase, váyase para la casa de su tío y escóndase allá porque su hermano está muy bravo. Y así comienza la historia, Jacob refugiado en la casa de su tío Labán. Así que vamos a leer también unos buenos versículos, pongan atención porque ahí está todo lo que el Señor nos quiere hablar del rechazo. Jacob había estado ya un mes con Labán, con su tío, cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía 2 hijas, o sea, él quería el pago en especie, ¿cierto? No en vacas, pero bueno, yo me imagino que en vacas también y en ovejas. La mayor de las hijas se llamaba Lea, nuestro personaje, y la menor, Raquel. Lea tenía ojos apagados, de pronto visca, dicen unas versiones, unos comentaristas, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, de la menor. Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años por Raquel. Entonces, se me perdió en el 20. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel. Pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado. Dame a mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta, o sea, una boda. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea, no a Raquel, y se la entregó. Wow. En esa época era que yo decía, pero ¿cómo el hombre no se dio cuenta, no? Es como raro. Entonces resulta que en esa época entraban con la cabeza tapada y obviamente no había luz, no había electricidad. Yo creo que la misma pena le haría, apagó las velitas, mijito, y usted no me ve. Y se la entregó a Jacob y Jacob se acostó con ella. O sea, él no supo con quién hizo miriñaki y de verdad que estuvo súper engañado. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, la luz del sol trajo la cruda realidad, ¿cierto? Jacob se dio cuenta de que había estado era con Lea. Eso es tremenda novela, de verdad. Y le reclamó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó, la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. O sea, él se lavó las manos. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta. Hágale, mijito, tome su responsabilidad y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob, o sea, él estaba súper enamorado. Y cuando terminó la semana nupcial, imagínense 7 días, para las que se van a casar, pónganlo en práctica, las que ya pasamos por ahí, no, ya nuestros maridos se lo perdieron, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bila y Labán se la dio para que le atendiera. Esas 2 criadas terminan siendo concubinas de Jacob. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años. Y mire cómo termina esto. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Y seguimos leyendo un poquito más y después dice que al final el Señor le concede a Lea 7 hijos, 6 varones y una niña. Y entonces me llamaba la atención esta historia de Lea, porque ella dice ahí, ¿no?, que Lea tenía ojitos apagados, mientras que Raquel
era hermosa. ¿Qué nos está diciendo ahí el comentario? Que Lea era fea. ¿Sí? Título de novela, Lea la fea. Nunca se nos va a olvidar. Lea la fea. Hasta rima. Porque tiene que hacer diferenciación, ¿no? Y recordemos quién escribió Génesis, Moisés, que fue un descendiente lejano de la misma Lea. O sea que todas las tradiciones orales que decían, imagínate que tu bisabuelita tenía ojitos apagados, pero la hermana era bonita. O sea, eso tuvo que pasar. O sea, yo creo que causó algo para que estuviera en la palabra, que dieran esa, o sea, muy triste, de verdad. Y aparte de esto, que me llamó mucho la atención, es que Lea significa vaca salvaje. ¿Y saben qué significa Raquel? Oveja. Entonces Dios me decía, mira la niñez de Lea. Llegaban los parientes, veían a la hermana menor tan hermosa y la veían a ella y tan tierna, ¿cierto? La mamá, el papá, oveja, vaca salvaje, vaca salvaje. O sea, la niñez de ella tuvo que ser algo de comparación, eso trae el rechazo. Y luego me decía, mira la adolescencia. Entonces me fui a estudiar lo que era el matrimonio. Las personas se casaban en la etapa de adolescente según las costumbres, según la tradición. No estoy diciendo que sea mandato de Dios. Bueno, se casaban de los 13 a los 17 años. O sea que Lea se casó adolescente. Y lo primero que recibió de su esposo en su adolescencia, ¿qué fue? Rechazo, porque su matrimonio fue producto de un engaño. En ese caso yo le decía al Señor, definitivamente este rechazo no fue su culpa, ella fue víctima desde que nació del pecado y de la consecuencia de las acciones de otra persona. Pero entonces yo seguía mirando y decía que ella continuó dándole hijos a Jacob, esperando que por sus hijos ella fuera amada y aceptada. Y ella termina en su adultez siendo una mujer madura con 7 hijos. Pero esto no terminó en el resultado que ella quería, porque dice más adelante que Jacob decide regresar a la tierra de su papá, de Isaac. Decide ir a encarar a su hermano. Y entonces se le ocurre la grandiosa idea de poner a toda su familia en línea, en caravana. Acuérdense que su hermano estaba muy bravo. Entonces él, ¿qué piensa? Pues van matando a alguna vieja, pero yo salvo a la Raquel, la dejo de últimas, a la amada, con su hijito José. O sea, vaya, máteme a la Lea, sacrifiquémosla, eso da tiempo para que los otros corran. Otro rechazo para Lea, qué dolor. Y leer la vida de Lea, yo creo que a muchas nos puede tocar el corazón y nos podemos sentir identificadas con ella. Y preparando esta prédica, pues tuve la oportunidad de hablar con mujeres que me decían, yo estoy expectante de esa prédica porque yo he sufrido de rechazo. Y empezaron a contarme rechazo desde su niñez, como por una frase que les dijeron de que no fuiste anhelada, no habían recursos cuando tú venías. Yo quedé embarazada adolescente. Y desde ahí comenzó una raíz de rechazo. Y yo estudiando Lea, porque les digo que me llamó la atención de vaca, porque a mí en la escuela me decían vaca, pero no vaca salvaje, ojalá me hubieran dicho vaca salvaje. Me decían vaca lechera, porque tenía los senos muy grandes, estaba muy gordita. Y yo pienso que también producto de la baja estima, del rechazo de la niñez, de un abandono, del rechazo de mi padre, de no verlo ahí, que hubiera peleado por mí, que se hubiera ido, yo crecí con esas faltantes. Y pues me llevó a desbordarme en la comida. Entonces yo decía, Señor, qué tan importante es que nosotros sanemos el rechazo de la manera correcta. Y yo digo que qué bueno es, ¿no?, que estemos firmes en el Señor y que veamos las cosas como Él las ve. Dios quiere que seamos columnas fuertes en Él. Así que yo decía, wow, qué lindo entender todo lo que viene con Lea. Y no me quiero quedar con la historia triste, Señor. Yo quiero ver cómo tú la sanaste. Yo quiero que tu Espíritu Santo me muestre, que es nuestro ayudador, cuál fue el proceso con ella.
Y el Señor me dice, ve al último versículo que dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Y él me decía, a pesar de su rechazo, Lea empezó a ver que cada hijo era un regalo del Señor. Ella aprendió, ella empezó a sentir el amor del Señor con cada hijo. Aprendió a sentirse amada, ella apreció lo que recibía y dejó a un lado lo que no recibía de Jacob. Y yo le decía, ¿por qué? Muéstrame cómo. Y lo vemos ilustrado en los nombres de sus hijos. Porque ella me dice, acuérdate cómo la llamaron a ella. Vaca salvaje. Ella hubiera puesto a su primer hijo toro llorón. Sí, yo le decía al Señor, tienes toda la razón. Cabro abatido, borrego triste. O sea, tuvo 7 oportunidades para ella poner ahí lo que le pasaba. Pero ella no hizo eso. Ella no puso lo que su cultura le había enseñado. Ella involucró al Señor en su proceso de rechazo y en su proceso de dolor. Y dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, que significa Dios vio mi aflicción. Y luego concibió un segundo hijo, Simeón, Dios oyó mi dolor. Ahí le está diciendo, Señor, tú ves, tú oyes lo que me está pasando. Y luego tuvo un tercer hijo que se llamó Leví. Leví significa estoy apegada a él. Ahí ya no habló del dolor. Ahí ya dijo, Señor, yo me agarro de ti. Luego dijo, es su cuarto hijo, Judá, que significa lo alabo a él. Tú oyes, tú ves, pero estoy apegada a ti y te alabo, Señor. Un quinto hijo, que significa Isacar. La recompensa viene de ti, no de lo que me dé Jacob, la recompensa viene de ti. Y un sexto hijo, Zabulón, que significa a él sea la gloria, él sea exaltado. ¡Qué belleza de proceso! Y la cerecita del pastel que fue la niña, Dina, de Dios viene mi justicia. No fue por fuerzas humanas, ella sabía que la justicia vendría de parte de Dios a darle su lugar y esto me llamó la atención. Mujer, tú y yo podemos hacer de esto una oración, ¿sí o no? Sanar el rechazo buscando íntimamente y personalmente a Jesús. Y yo quiero que pongamos y leamos toda esa oración, ¿vale? Todas juntas. Señor, tú ves y oyes mi aflicción. Este dolor me lleva a estar pegada a ti y por eso te alabo, porque solo de ti viene la recompensa. Te exalto porque tú eres mi justicia. Amén. Ya tenemos una herramienta. Es una herramienta. Cada vez que te pasemos por algún proceso de rechazo, de dolor, involucremos al Señor, oremos. Él lo ve, Él lo escucha todo. También encontré que las tribus de prominencia de Israel no vinieron de Raquel, la amada. Vinieron de Lea, la rechazada. Increíble. La tribu de Leví, encargada del sacerdocio, de la alabanza, del servicio en el templo, vino de Lea. La tribu de Judá, de donde viene nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, vino de Lea. Dios a través del rechazo le dijo, tengo un propósito divino. Y yo le decía al Señor, eso tiene que causar el rechazo en nosotras. Que tengamos un corazón de Leví, un corazón que lo alaba, que lo exalta, un corazón de Judá, que Él es el centro, el trono de toda nuestra vida. No el dolor, no el rechazo, Él. Para eso Dios permitió el rechazo, para mostrar su gran propósito divino. Un corazón rendido a los pies de Jesús. ¿Y cuántos hijos tuvo Lea? 7. Bíblicamente el número 7 significa ser perfecto, pleno, estar lleno. Con los hijos, Dios le decía a Lea, conmigo estás completa, estás llena, estás plena. Y hoy te dice eso el Señor. Tú no necesitas la aceptación de hombres, tú necesitas la aceptación mía y conmigo estás plena, estás llena, eres amada. Y ya para terminar, revisando la Biblia, yo no encontré cómo murió Lea.
y lo busqué. Yo no dice ni cuándo, pero sí dice que Raquel murió, que ella tuvo un hijo y que a ella la sepultaron en el camino a Éfrata y pusieron unos pilares con unas piedras como una especie de tumba. Imagínense, la amada, pero murió sepultada en el camino. Mientras que dice que cuando Lea murió, ella fue llevada a la cueva de los patriarcas de la fe. Ella murió donde enterraron a Abraham, a Sara su esposa, a Isaac, a su esposa Rebeca, y luego muere ella y es enterrada ahí. Así que el rechazo, él me decía el Señor, si por una injusticia eres rechazada, yo te invito a que desde esta perspectiva bíblica de mi palabra te sientas como afortunada, aunque haya dolor, porque es una invitación a cambiar de calzada, de rumbo, donde tú vas a ser honrada. Amén. Eso causa el propósito divino. Y después, a esa tumba llega Jacob. ¿Quién termina siendo la esposa al final? Lea. ¿Quién descansa al lado de su amado? Lea. Entonces, mujeres, el rechazo nos lleva a lugares de honor para Dios, porque hay propósito divino. Y finalmente el rechazo permite que nosotras podamos descansar al lado de nuestro amado por la eternidad. Amén. Dios las bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Estoy segura que este mensaje ha edificado tu vida. También puedes compartirlo con alguien más. Y me encantaría que pudiéramos seguir conectados a través de todas nuestras redes como iglesia y también en mi cuenta personal. Bye.